Antes que los judíos salgan de Egipto, específicamente la noche previo a la salida de Egipto, los judíos celebraron el primer Seder de Pesaj. Distinto al que hacemos nosotros hoy. Esencialmente, igual al que hacemos hoy, lo que le faltaba era el relato de la salida de Egipto, porque todavía no se podía relatar. Pero en las bases del Seder, que es la ingesta de la matzá, el comer las hierbas amargas y en su momento la ofrenda del sacrificio pascual, Corban Pesaj, eso estaba. Después tenemos otras cosas como las 4 copas que son posteriores, que fueron instauradas por los sabios, el comer el carpas, que son las hierbas que comemos en el principio, también es posterior, pero estructuralmente la esencia del Seder ya se llevó a cabo en Egipto. La matzá como elemento central ya estaba entonces. En realidad, cuando hablamos de la matzá, Dios ordenó a los judíos comer matzá la noche de Pesaj antes de salir de Egipto. Por el otro lado, encontramos que los judíos comieron matzá porque después que salieron de Egipto, no tenían masa que había leudado, que había fermentado, porque se tuvieron que apurar para salir de Egipto, no hubo tiempo de esperar que la masa fermente, y por eso comieron matzot. Vemos que hay 2 tipos de matzot que los judíos comieron cuando salieron de Egipto. Hay una matzá que comieron previo a la medianoche, que la comieron en su Seder, que era una matzá que estaban encomendados a comerla. Hay una segunda matzá que es la posterior a la medianoche, cuando ya se puso en movimiento todo el proceso de salida de Egipto, donde no alcanzan a que fermente la masa y se convierte en matzá, que quiere decir pan ácimo. Se explica de que en la salida de Egipto, que implica la erradicación de la maldad, la erradicación de la impureza, la erradicación de la idolatría, hay 2 etapas. Hay una etapa donde el hombre tiene que luchar para no fermentar. El fermento es símbolo de maldad, de egoísmo, de orgullo. Hay una etapa donde el hombre tiene que luchar consigo mismo para que él no fermente. Eso equivaldría a la primer matzá que los judíos comieron antes de la medianoche, donde ellos debían fabricar el pan leudado, no leudado, el ácimo, y gracias a su esfuerzo es que no fermentaba la masa. Pero después había un segundo nivel de matzá que comieron los judíos después de salir de Egipto, después de la medianoche, que es ese pan ácimo no fue producto del esfuerzo de los judíos, fue producto de la revelación de Dios a medianoche, que los apura a que salgan, y eso hace que no fermente la masa. Ahí estamos hablando de un nivel más elevado que no da lugar a la fermentación, porque se siente y se aprecia una presencia divina, una presencia de Dios. Hoy en día, decimos al principio del Seder, que la matzá que comemos es por la matzá que comieron porque no tuvieron lugar, por la segunda matzá. ¿Por qué? Porque hoy en día, como ya venimos de un trabajo durante todo el año, de cumplir mitzvot, de cumplir preceptos, de trabajar consigo mismo, venimos ya de un Pesaj del año pasado, venimos de un Pesaj de hace 2 años, venimos después de haber recibido la Torá en Monte Sinaí hace 3000 años, estamos en condiciones de directamente conectarnos con la presencia de Dios, donde no solamente hay que luchar con el fermento, sino la propia presencia de Dios es la que impide directamente que uno fermente. ¿Por qué justamente se colocan 3 matzot, rabino? Hay diferentes motivos. Hay un motivo que está traído, que las 3 matzot se corresponden con los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y las 3 copas de vino se corresponden con las 4 copas de vino, se
se corresponden con las 4 matriarcas. Cuando usted hacía alusión antes al ceder en Egipto, ¿ya comían las hierbas amargas? ¿Maror se comió en Egipto? Se comió maror en Egipto, correcto. O sea que ellos también comieron hierbas amargas por la amargura que vivieron hasta hace días atrás. Pasa que en Egipto la esclavitud se abolió ya 6 meses antes. En Rosh Hashanah, previo a Pesach, ya se abolió la esclavitud. Y desde Rosh Hashanah, en el mes de Tishrei, hasta Pesach, en el mes de Nisan, 6 meses más tarde, los judíos no estaban libres, como decir, no tenían la visa, pero tampoco no iban a trabajar. Entonces, la amargura del trabajo, de alguna manera, ya no existía. No eran libres, pero no eran esclavos. ¿Por qué no es un poco rígido estar tan ajustados después de tantos miles de años a los mismos pasos exactamente igual año tras año? Me retiró los pasos del ceder, obviamente. Esto ¿no? sería como el ejemplo que da el Baal Shem Tov, que tenemos la escalera caracol. En la escalera caracol, la persona va circulando y vuelve al mismo punto de un nivel más alto. Cada año comemos nuevamente la matzá, pero si reflexionamos, vivenciamos, maduramos, es la misma matzá en otro nivel. No es repetición. Nunca un seder es repetición. Cada año un seder es único. Si la persona se renueva, la persona que se renueva, el alma que se renueva, es el que le pone la tónica al elemento con el cual está cumpliendo el seder. Hay que entender lo siguiente. Recordar la salida de Egipto no es un precepto nada más de la noche del seder. Es un precepto recordar la salida de Egipto todos los días del año. Y así lo hacemos cuando decimos nuestra declaración del Shema a la mañana y a la noche. Cada día recordamos la salida de Egipto. ¿Cuál es la diferencia con la noche del seder? La noche del seder es un relato pormenorizado. ¿Cuál es la diferencia entre un relato pormenorizado a un relato fugaz? Cuando uno relata con todos los detalles, vive y revive el momento. La noche del seder debemos ser nosotros los que vivimos la salida de Egipto. No solamente relatamos una salida del pasado. El relato nos tiene que transportar y llevar a nosotros a ser nosotros los que estamos saliendo en este momento de Egipto. De ahí la importancia del relato. ¿Por qué? Porque en cada generación cada uno debe sentirse como que él mismo sale de Egipto. ¿Por qué? Porque la noche del seder evoca el pasado, pero pretende sacarnos a nosotros de nuestro Egipto hoy. Y si salimos de nuestro Egipto hoy, podemos tener esperanza de transmitirle algo a nuestros hijos y que haya un mañana. El profeta de Elías, que nosotros queremos mostrar nuestra firme convicción de la llegada del profeta Elías, que él va a ser el anunciador de la llegada del Mashiach. Por eso ya preparamos una copa para recibir al profeta Elías y lo tenemos al profeta Elías en nuestra mesa la noche del seder. ¿Por qué? Porque la salida de Egipto fue la llave para la llegada del Mashiach. Pesach es una oportunidad única para reforzar la propia identidad judía, la de los hijos, la de la familia, la de conectarse con el brillante, heroico, noble y extraordinario pasado de la historia judía, conectarse con el brillante y extraordinario presente de la historia judía, conectarse con los valores eternos que Dios nos dio para todas las generaciones en el monte Sinaí, integrarlos a nuestra vida
y lograr nuestra verdadera libertad. Porque si pensamos que en el siglo XXI los desafíos son menores, estamos equivocados, estamos desinformados. Los desafíos hoy son mayores que lo que eran hace un siglo. Y no solamente mayores a nivel macro, a nivel mundial, en lo que hace a las cuestiones esenciales de la vida de una familia, de la vida del individuo. Y la libertad que nos brinda Pesaj a través de los mensajes claros de conducta cotidiana de la Torá nos dan esa libertad.